Hola, Marcos. ¿Qué pasa, Montiveiro? ¿Cómo Ahí estás? estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el mundo? ¿Qué te parece ¿Qué el mundo? pregunta es esta? ¿Qué te El parece? mundo, pues bueno, me parece bastante mal. ¿El mundo te parece mal? Sí. Sí. ¿Quién crees que está poniendo menos de su parte últimamente? Pues a lo mejor yo, ¿sabes? Yo últimamente estoy un poquito... Me está costando, a mí el mundo últimamente. Ya. Sí. Es difícil. A veces hay que poner mucho de uno mismo, ¿no? Para poder seguir avanzando. Es que el mundo no lo pone nada fácil, Montipeiro. No, la no verdad puedes es que... culparte tampoco. La verdad es que últimamente no lo pone nada fácil. Pero bueno, yo quiero creer, I want to believe, necesito saber que hay algo ahí delante, una salida. ¿La veo? No la veo. Pero Ya. bueno, el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, volvimos a cenar tacos veganos, Sí, eso estuvo que es bien. una tontería, pero es algo muy simbólico porque antes lo hacíamos un montón Ujú. y para mí fue como un pequeño punto de conexión Ya, con como nuestra que vida todo anterior. volvía a estar en orden. Sí. Pero a mí me flipa esa movida porque cuando piensas en tiempos pasados, yo pienso... Sí que es cierto que en este caso, en tu caso, por ejemplo, tú sí que recuerdas con memoria cristalina haber sentido satisfacción vital, ¿no? Tú misma Claro. lo has dicho. Yo no lo veo tan así. O sea, yo siempre me recuerdo insatisfecho, siempre, desde que tengo uso de Sí, razón. pues igual ahí tienes una pista también. Me asusta un poco pensar en el tema este de la insatisfacción vital y mirar hacia atrás y decir, vale, miro hacia atrás y me imagino momentos muy felices, porque se quedan ahí los momentos felices y los recuerdas con cariño, pero yo recuerdo que yo estaba muy satisfecho cuando comíamos tacos veganos hace 5 años. Y digo, pensaré lo mismo dentro de 5 años. Dentro de 5 años estaré igual de insatisfecho y miraré estos tiempos como diciendo, ¡buah, madre mía! Yo por O sea, entonces... quieres decir, no sé si te refieres a que romantizas el pasado Ujú. o a que A que voy a vivir en una constante insatisfacción. Me eso es refiero. probable. Sí. Puede Yo pa- creo que apunto maneras. Claro, a no ser que hagas algo de una maldita vez. Es que al final estoy viviendo la vida y estoy viviendo muchos momentos muy guays, estoy viviendo buenas anécdotas, estoy viviendo con gente muy interesante, muy... Joder, tengo una vida plena, pero la veo después, o sea, como me di cuenta, como después, O sea, ¿no? a lo mejor simplemente es que como que en tu caso la felicidad es de largo espectro, ¿no? Que aparece después. Tú hoy lo vives como, Claro. como que no tal, pero de repente dentro de un año, lo que has vivido hace un año, o sea, es como que tienes una felicidad nostálgica, ¿no? Que solo, Sí. solo la experimentas a través del filtro de la nostalgia. Igual deberían empaquetarme las movidas y los recuerdos, deberían empaquetármelos de alguna manera, preparándomelos para cuando yo los vaya a abrir, ¿no? O sea, rollo... Claro. Para el tú dentro de 3 años. No, o a lo ya mejor verás. podrías como tener un diálogo interno que fuera como, vale, estoy aquí hoy, Ujú. no lo estoy disfrutando Ajá. porque mi naturaleza es esta, pero como sé que dentro de un año este momento que estoy viviendo me producirá felicidad, Claro. puedo como viajar al futuro y Ajá. conectar con ese Marcos que será feliz al recordar hoy Ujú. y estar feliz. O sea, como una movida un poquito cuántica, ¿sabes? Ya, como ir y venir, no sé, un poco ir, o sea, O viajar. sea, como proyectarte en ese Marcos futuro que será feliz al recordar. Buah, pero luego llegará el Marcos del año que viene y no tendrá nada porque le habré arrebatado ese momento. Que se apañe el Marcos Y del se quedará futuro. vacío. Que se apañe el Marcos del futuro. Ya resolverás esa paradoja espacio-temporal en su momento. Qué movida, qué movida. Qué movida tener realmente una vida relativamente cómoda en la que te inventas tus propios problemas, la verdad. Bueno, Ay. pues con esta optimista reflexión podemos empezar, yo Venga, creo. vamos allá. Cosas que no, coño. Mira, Marcos, mi cosa ¿Qué que no pasa? de hoy es la crisis de los 40. Otra Vaya vez, por Dios. otra vez. No nos habíamos dejado Otra esto vez. en la temporada 3. Otra vez, porque es que esto es como los 9 círculos del infierno de Dante. Sí. Te crees que la has superado y ¡pam! Otra. O sea, Otra es más. como un poquito como las olas del COVID. Yo voy ya Claro. por la tercera crisis de los 40. Voy Muy bien. por la variante Omicron de la Claro. crisis de los 40. No puedo más. Es que
se me ha quedado recurrente, crónica. Tengo crisis de los 40 persistente. Estoy incapacitada para la vida. Quiero una pensión o algo. O sea, quiero decirte, de verdad, tengo crisis de los 40 persistente. Ya. No salgo. O sea, cuando yo... Es que voy por la tercera. O sea, Ya. creo que la supero, ¡pum! Otra hostia. Ya, y me igual. meto otra más profunda. O sea, ¿qué es esto? De verdad. No sé, igual necesitaríamos varias vacunas para eso, como Pero con es el que COVID. de verdad, se me va a solapar con la de los 50. Vivo Ya. asustada por eso. No, pero yo creo que no, tú no vas a tener de los 50. Yo creo que la de los 50 no existe. La O gente sea, yo llega a los supero esto 50 ya y hasta que me muera estoy de puta madre. Claro, Vale. la gente con los 50 se le quita un poco la tontería, sea cual sea la tontería, ¿eh? No es digo tontería como podía haber elegido otra palabra. Que sí, que me da igual. A los 50 de repente dices, era esto, vivir era esto. Y Ya. ya está. Ojalá saberlo. Ojalá saberlo ya, pero no lo sé. Aún no sé qué expectativas tengo. Y no sé qué expectativas tenemos para tener esta crisis de los 40 Ya. tan estúpida. Pues mi cosa es que no, es verme a mí mismo reaccionando como el típico comprador en el que piensan los expertos en marketing. Esto de indignarme porque tarda en cargarse una web más de 2 segundos y decir, bueno, y decirlo en voz alta, vosotros veréis, si tardáis tanto, nadie va a querer comprar en esta página. Y cerrar. ¿Tú haces eso? He llegado a hacerlo, sí, porque a veces me he puesto muy nervioso y no se carga una página en la que quiero mirar a ver unas zapatillas o Ya. lo que sea y tarda demasiado en cargarse. Obviamente no tiene la culpa de la web, sino que porque estoy nervioso por ahí. Pero a veces me sorprendo a mí mismo actuar como el típico comprador Ya. insatisfecho. Y a veces me sorprendo. ¿Tú nunca has actuado como una compradora insatisfecha? Pues a lo mejor sí, supongo que sí, claro, seguro. A ver, yo no estoy exenta de nada, yo soy igual. Pero no lo recuerdo, no es una conducta típica, pero imagino que sí que lo habré hecho, claro. Pues no, yo creo hay que ser guay siempre. No hay que caer en ser un comprador insatisfecho. No se enfaden, gente. Cosas que no sé. Monty Peiró, traigo un cosas que no sé, porque traigo una sección rara donde voy a abrirme un poco en canal y al mismo tiempo pretendo que tú opines al respecto y debatamos un poco. Ya sabes, porque lo hemos hablado, que arrastro una crisis de creatividad bastante seria desde hace mucho tiempo. Ujú. Y este podcast creo que se ve perjudicado por ella. Afortunadamente, tu giro melancólico está conectando con gran parte de nuestro público y eso palía con cierta dignidad nuestro bache. Y es que llevamos con ojo al dato, 174 programas. O sea, ¿Cómo te queda? 174 horas Sí. pegándola. Más o menos. Más o menos, bueno, alguna menos, pero, Sí. pero madre mía. ¿Cómo te quedas? Más de 100 horas. Ujú. Yo no me lo esperaba. Creía que íbamos unos 150 y tal, y para escribir esto quería ser más exacto. O sea, es y que he la verdad es flipado que bastante. para ser unos aficionados, Son muchos hostia, programas. generamos mucho contenido, ¿eh? Muchos análisis de cosas mundanas, muchos rajes desproporcionados a cosas que no nos gustan y muchas reflexiones en voz alta que luego igual tampoco tenemos muy claras. Todo ello para sacar adelante cada semana un nuevo programa de 3/4 de hora, ahora 3/4 de hora, antes eran turras más largas, con el que entretener de manera moderada a quien nos escucha. De manera moderada. Entretener, pero tampoco mucho. Exacto. Entretener, pero que te puedes despistar y da igual. Efectivamente. Ha habido de todo. Programas buenos, programas regulares y programas malos. Pero todos sacados con esfuerzo y honestidad. Pero aquí estoy, a falta de media hora para salir de mi casa, rumbo a grabar este programa sin tener una jodida idea de sobre qué escribir. Envidio profundamente a esos Monty y entonces Escaliburcio, vírgenes en el podcast. Ya. Cuando aún eran pocos los españoles que habían dicho la frase «Buah, nuestras conversaciones son súper interesantes, deberíamos grabarnos». Y tenían todo un océano de ideas y objetos de burla y ridiculización. 2018 era un año de auténtico apogeo de Mr. Wonderful, que ahora yo no lo escucho demasiado. No, es por Mr. nada. Wonderful, yo creo que es como que ellos mismos se han dado cuenta de que estaban saturando y se han retirado un poquito. Un poquito, eso me da la sensación.
El caso es que ellos estaban ahí en plena batalla cultural que se estaba librando entre el cinismo y el conformismo cookie agresivo. Todo era ridículo, todo era insultante. El machismo era una gigante masa amorfa de señores ridículos que apenas entendían lo que significaban palabras como mansplaining o sororidad, lo que facilitaba que cayeran en la más lamentable de las situaciones de forma constante. Algo que tú hace poco dijiste que echabas de menos, ¿no? Era una época donde todo era descubrimiento, era luminoso. El feminismo iluminó como una bengala cientos de caminos que tomar y cientos de prismas sobre los que enfocar un tema. Todo se veía tan cristalino que era jodidamente gracioso simplemente señalar con el dedo a todo aquel que se mantenía en las tinieblas voluntariamente, que lo sabía, porque era físicamente imposible hacer creer al mundo que aquella luz no existía. Envidio profundamente esos primeros programas de arrojo y cara dura, donde sin apenas un guión nos lanzamos a grabar un programa de hora y media hablando de cualquier cosa porque estábamos enamorados de nosotros mismos y entre nosotros mismos. Sí, somos la hostia, seguro que todo Dios quiere escucharnos. Y joder, cómo envidio no estar comiéndome la cabeza a diario sobre si soy un puto flipado como el resto de millones de españoles que tienen un podcast. Ojalá sonreír como al principio cuando alguien recomendaba todo mal en mi presencia y no como ahora que le digo que se calle, que me da una vergüenza que me muero. El mundo ha cambiado y nosotros hemos cambiado con él o al mismo tiempo que él. No lo tengo claro. Las líneas de la crítica son más difusas. Creo que nos hemos vuelto menos arrogantes y sabemos elegir nuestras batallas. Empatizamos más con los sujetos de nuestras críticas y en muchas ocasiones los colocamos incluso por encima nuestra. Quizá en demasiadas ocasiones. Ahora el machismo es más sofisticado. Ya no es una masa amorfa de estupidez. Es una telaraña tóxica impregnada de fascismo que sabe dónde colocarse y contaminar todo lo que toca. Las críticas ya no se pueden reducir a un solo parámetro. Todo es multifactorial. Bueno, siempre lo fue. Bien, tú lo sabes como antropóloga, Monty Peiró, pero recuerdo verlo hace 5 años todo mucho más claro y mucho más específico. Ahora toda polémica está atravesada por varias capas y ignorar cualquiera de ellas te convierte en incompetente y me parece algo agotador. Por eso, después de mi etapa emocional, ha venido la etapa de la culpa de todo la tiene el capitalismo. Porque da igual el tema que toques, al final siempre llegas a la conclusión de que la culpa de todo, efectivamente, es del capitalismo. Y aquí estoy, en plena crisis creativa, porque 1. Ya os he contado todas mis intimidades y no tengo experiencias íntimas nuevas a un ritmo suficiente para poder llenar una sección de 15 minutos. Y 2. Porque cualquier tema no personal que toque lo convierto en una turra infumable sobre por qué todo es fascismo y señores ricos haciendo el gilipollas. Y un tercer punto. No estoy pasando por los mejores momentos de mi vida. Y aunque del dolor se extraen muchas cosas, como tú bien has dicho muchas veces, a mí no me termina de salir. Ojalá sentir la rabia suficiente contra el mundo para incluso pedirle a Pablo Iglesias una sección en su nuevo canal de televisión. Y sobre todo, siento que muchos programas se han apropiado del formato de nuestro propio podcast. No digo que nos plagien, no hemos inventado nada, pero hay tanta gente ya en el mainstream hablando de las mismas cosas que nosotros. Y peor. Sí, peor, pero otros mejor, desgraciadamente. Hombre, claro, pues también porque hay gente ahí que tiene más medios. Claro. La gente que solíamos criticar se ha convertido en la resistencia. Por cada machista en TikTok salen 100.000 editoriales ridiculizándolo. Por cada criptobro hay un humorista de primer nivel dedicándole el monólogo del siglo. Por cada injusticia hay 1000 periodistas mega preparados escribiendo un artículo digno del Pulitzer. Pero no quiero llevaros a engaño, no quiero decir que no merezcamos estar aquí. Eso sería una falta de respeto a ti, a mí y a nuestra audiencia. Y estoy bastante lejos, muy lejos de esa intención. Simplemente estoy diciendo que está todo muy difícil. La competencia es muy dura, la actualidad es rapidísima y todo deja de ser noticia al instante. Y a mí no me gusta copiar a otros, no me gusta repetirme, no quiero hablar de algo que ya ha hablado todo el mundo para cuando grabemos el programa. Siento que tengo la necesidad de que todo lo que salga de mi cabeza y de mi boca sea y suene fresco. Me horroriza la idea de que se pueda pensar que reciclo ideas o que no le importa a nadie lo que tengo que decir. Creo que he sido honesto los 173 programas anteriores a este, en el que es la primera vez que me muestro ante todos como alguien que ya no sabe qué deciros, y lo aprovecha para crear contenido para su sección. Quiero deciros que os quiero muchísimo, a ti primero, Monty Peiró, y que haré todo lo que esté en mi mano para seguir creando contenido para este programa, pero está muy complicado. Ojalá poder explicaros mejor la movida, pero es que ya es hora de salir de casa y no me da tiempo para escribir más.
Yo te digo lo que te pasa. Sí. Muy fácilmente. Me parece... O sea, primero que te entiendo y tal, pero me parece bastante pretencioso esto que dices. Ajá. No pasa nada por hablar de lo mismo que habla todo el mundo, Claro. porque eso es Twitter y eso es la globalización y está bien. Esos Twitter son los podcasts, todos los podcasts hablan de lo mismo Nosotros no tenemos constantemente. la culpa de que ahora 400 millones de famosos que ya no saben qué hacer con su vida se hayan apropiado del podcast, que por pura definición es un formato que empezó un poco en los márgenes, o me refiero, y de repente han venido todos los que ya tenían los espacios mainstream, también han venido al podcast. Bueno, pues que les den por culo. Yo no voy a dejar de hablar de lo que quiero hablar porque todo Madrid, todos los famosos de Madrid estén teniendo cada uno de ellos 17 podcasts en plataformas que les pagan, con marcas que les financian y con movidas que les dan dinero por decir que se beben no sé qué café, ¿no? Me da igual. Entonces, creo que es un poco pretencioso y creo que es el peor aliado que puedes tener de cara a compartir tus pensamientos, pretender decir algo que no haya dicho nadie, Claro. o de una manera que no lo haya dicho nadie, y además que todo lo que digas tenga que ser perfecto. Si la gente nos escucha, la gente que nos escucha, que tampoco es tanta, o sea, es porque siempre hemos fluido y hemos dicho lo que nos ha apetecido, y supongo que algo tendremos para gustarle a esa gente, y algo nos faltará, entre otras cosas dinero y ser de Madrid, para llegar a mucha más. Entonces está bien, tío. O sea, tú y yo hablamos de un montón de cosas que luego a lo mejor no hablas aquí, porque ya de ello ya ha hablado todo el mundo. Claro. Pero es que da igual. No creo que si te exiges eso... Claro, yo es que consumo mucho contenido que se parece a nuestro podcast. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el domingo para cuando llega nuestro podcast, siempre quiero hacer algo distinto a lo que ya he consumido. Ya, pero eso yo creo que es bastante absurdo. Sí, porque nadie lo hace, o sea, todo el mundo hace lo que hay que hacer. Ahora todo el mundo está hablando del racismo en Valencia y el racismo en el fútbol y todo eso. Bueno. Pues yo he escrito media sección sobre eso, pero como estoy viendo que estoy diciendo lo mismo que ha dicho ya todo el mundo... Pero seguramente la gente que nos escucha le interesaría saber qué es lo que tú tienes que decir, aún pasado por el filtro de tus propias influencias y de tus propios referentes. Es que es muy pretencioso, y si tu objetivo es hablar de algo de lo que no hable nadie, pues chico, cierra la muralla, ¿sabes? Efectivamente. Yo te animo a que rebajes esas expectativas y a que te relajes como hacías al principio. Claro. Quizá ahora se nos han agotado algunos temas, en el sentido de que ya hemos secado a Melendi, ya hemos secado a Mr. Wonderful. Claro, entonces ahora ¿qué es lo que nos queda? Nos quedamos nosotros. Claro. Y esa es un poco la gracia, supongo. Así que no te exijas tanto, Marcos. No debería exigirme tanto. No, porque está bien todo lo que haces. Está guay. Todo va a estar bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, ¿Qué? vengo hoy a responder a una de las preguntas que más ha atenazado últimamente a la humanidad. Muy Quizás bien. la respuesta a la gran pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Es 42. Aunque, como sabemos los que Perdón. leímos o vimos la peli de la guía del autostopista galáctico, la respuesta era, como bien dices, 42, que casualmente es mi edad. Así Vaya. que igual soy una especie de mesías que viene a traer luz. Pues igual sí. ¿Estoy diciendo que soy como Jesucristo? Lo estoy diciendo, yo qué sé. Quería que la intro fuera épica y a lo mejor se me está yendo de las manos. El caso es que vengo a desvelar una duda que todos hemos tenido en las últimas semanas, que nos ha causado desvelos y que nos ha tenido en vilo. Hoy, Marcos, vamos a saber definitivamente cómo están las máquinas, lo primero de todo. ¡Ojo! ¿Cómo están las máquinas, Montipeiro? Pues lo vamos a saber gracias a una conversación que tuve ayer con mi amigo Pepe, que es experto en 3D y también sabe mucho de inteligencia artificial, y me estuvo explicando algunas movidas muy interesantes. Por Vale. cierto, mi amigo Pepe tiene un podcast en YouTube y en Twitch que se llama 2 de 3D, así que, bueno, seguidle porque le podéis escuchar a él y a su compañero Alejandro hablar de todos estos temas de una manera muy guay. Seguidle. Vale. El caso es que para saber cómo están las máquinas tenemos que hablar de Ray Kurzweil, que es un científico e inventor experto en inteligencia artificial. Inventó, entre otras muchas cosas, el primer sistema de reconocimiento de voz y también el sintetizador Kurzweil 250,
o K250, que es el primer instrumento por ordenador capaz de reproducir de forma realista el sonido de otros instrumentos de una orquesta. Y en 2015 ganó un Grammy por sus aportaciones a la tecnología musical. Vale. Pues Kurzweil es conocido principalmente por sus aportaciones desde el futurismo y el transhumanismo. En el prólogo de su obra La singularidad está cerca, dice: veo nuestra época como una colaboración cada vez más estrecha entre nuestra herencia biológica y un futuro que trasciende lo biológico. En ese mismo prólogo dice: este libro es la historia del destino de la civilización hombre-máquina, un destino al que llamaremos singularidad. La singularidad es un concepto que usó por primera vez en 1957 el matemático y físico húngaro John von Neumann, que dijo: el cada vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el modo de la vida humana dan la apariencia de que se acerca alguna singularidad esencial en la historia de la raza humana, más allá de sus propios asuntos, tales como los conocemos. Pero fue en 1983 que el matemático y escritor Bernard Binch lo popularizó al usarlo en un artículo en el que decía: pronto crearemos inteligencias superiores a la nuestra. Cuando esto suceda, la historia humana habrá alcanzado una especie de singularidad, una transición intelectual tan impenetrable como el espacio-tiempo anudado en el centro de un agujero negro. Y el mundo irá mucho más allá de nuestra comprensión. Esta singularidad creo que ya la persiguen una serie de escritores de ciencia ficción. Esto hace que la extrapolación realista a un futuro interestelar sea imposible. Para escribir una historia ambientada más de un siglo, por lo tanto, se necesita una guerra nuclear en el medio, para que el mundo siga siendo inteligible. Wow, ¿vale? Esto es para que nos ubiquemos con esto, que es la singularidad, que es cuando hablamos pues de este futuro tecnológico que al avanzar de manera exponencial no lo podemos ni imaginar. Claro. Porque aquello que imaginamos como para dentro de 30 años, de repente está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Entonces el futuro empieza a ser como muy, muy impredecible. Dice también el catedrático de física teórica José Ignacio Latorre en su artículo La singularidad, que el argumento esencial asociado a la singularidad es de una lógica aplastante. Si construimos inteligencias artificiales cada vez más potentes y autónomas, llegará un instante en el que un algoritmo podrá mejorarse a sí mismo. Una vez mejorado, el nuevo algoritmo será aún más potente y, en consecuencia, capaz de volver a mejorarse a sí mismo. Se establece una cadena que se retroalimenta. Cada inteligencia artificial diseñará la siguiente, que será aún mejor que ella misma. Este proceso iterativo seguirá avanzando de forma imparable hacia una inteligencia brutal. Habremos alcanzado la singularidad. Y esta singularidad, Marcos, la hemos visto representada en el cine muchas veces de manera hostil. Skynet, los robots casi siempre acaban o quieren acabar con la humanidad, subyugarla y someterla. Sin embargo, Kurzweil es bastante más optimista respecto a este futuro y predice que podremos alcanzar la inmortalidad en 2030 gracias a nanobots y otros grandes avances médicos y científicos. Las máquinas, según él, están chill. Está todo guay. Chill, sí. Aunque también tenemos a Dallas intentando investigar la inmortalidad, cosa que hace que la inmortalidad de repente parezca algo turbio y terriblemente distópico. También es verdad que hemos imaginado también en la ficción a las máquinas a nuestro servicio. C3PO y R2D2 son quizá el ejemplo más mainstream de cómo la alianza humano-robótica puede ser amable, productiva y traer la paz a la galaxia. Sin embargo, quizá la singularidad debería ser una relación un poco más horizontal, ¿no? Ni robots que nos subyuguen, ni robots que nos sirvan, que sean nuestros subordinados. ¿Es posible una alianza pacífica entre la máquina y lo humano? ¿Es David Bisbal el mediador que necesitamos? Los transhumanistas creen que no solo es posible, sino que es inevitable. En el futuro, los humanos en el futuro, y cuando digo el futuro quiero decir igual mañana, ¿no? Los humanos mejoraremos nuestras capacidades gracias a la tecnología y seremos una especie de mezcla entre humanos y robots. Ya será una cosa indivisible. Y esto parece ser, según el transhumanismo, que es la evolución lógica y que después del Homo sapiens necesariamente hay otro estadio evolutivo en el que lo biopsicosociocultural necesariamente estará imbricado con lo tecnológico, pasando a ser lo natural, lo biopsicosociotecnocultural. En su ensayo To Be a Machine, ser una máquina, el periodista irlandés Mark O'Connell define el transhumanismo como un movimiento de liberación de la naturaleza, trascender lo biológico para evolucionar. Pero claro, todo esto plantea algunos dilemas. ¿Qué papel va a jugar lo emocional, lo irracional o lo espiritual, que son cosas inherentemente humanas, ¿no? Porque estas cosas no parecen estar muy unidas a las inteligencias artificiales, ¿o sí? La antropología política
como no podía ser de otra manera, también se ha posicionado respecto de estos temas. Dice Julián P. Natuzzi, de la Universidad Complutense, que el transhumanismo, en el fondo, es una manifestación más de las continuas contradicciones del hombre moderno burgués. Eleva la creencia en el progreso tecnológico al nivel de la salvación, emulando la doctrina de la providencia divina. Cierro comillas. Así pues, ¿es el transhumanismo la nueva religión? El filósofo Jonathan Piedra Alegría aporta que la ciencia y la tecnología no son neutrales u objetivas, y muy por el contrario muestran valores, intereses comerciales y económicos, así como toda una lógica de poder propia de nuestro contexto social y temporal. Claro, Marcos, porque si la tecnología y los avances no están exentos de ideología, importará quién las maneje y quién las diseñe, ¿no? ¿Van a liberarnos las inteligencias artificiales o solo van a perpetuar las lógicas hegemónicas? Es necesario, por tanto, un debate ético en torno a las inteligencias artificiales que nos permita enmarcarlas en narrativas atravesadas por el análisis crítico, ¿no? Claro. Cuando hablamos con Elías Taño, él ya apuntó algunas de las problemáticas que las IAs presentan para los artistas, puesto que son entrenadas a partir de las obras ya creadas por artistas. De manera que lo que hay de fondo es un plagio, una apropiación indebida o directamente un robo. También esta semana se planteaba otra arista ética del uso de las IAs. Un rapero random utilizaba una IA para generar una foto de Rosalía en topless a partir de una en bikini y difundirla con los fines de siempre: sexualización de las mujeres y misoginia. Nada nuevo bajo el sol. La inteligencia artificial utilizada para perpetuar las viejas opresiones. Y como no podía ser de otra manera, y al hilo de lo que decíamos, no solo el patriarcado, también el capitalismo con su manto empaña todas estas tecnologías. Recientemente la streamer Amouranth ha sacado su propia IA con su voz y entrenada por ella para que previo pago puedas chatear con un bot que la emula y que te ofrece la experiencia de hablar con su versión digital. Esto ya lo vimos en Her, ¿no? En la película Her, algo muy parecido. Sí. Y claro, se pueden tener, por supuesto, conversaciones con contenido erótico. De hecho, ella ya tiene un OnlyFans y esta IA aumenta su oferta de negocio y nos demuestra cómo, aunque la tecnología sea nueva, muchas de sus aplicaciones son las mismas, atravesadas por las mismas narrativas. Las mismas. Muy, muy lista de decir, porque ha dicho, para que lo haga cualquier otra persona, lo voy a hacer yo. Claro, pero, bueno, pero es muy fuerte que tú estás hablando con un bot que reproduce cómo sería hablar con esta tía y la gente está pagando a no sé cuánto el minuto para esta movida que es ya como el futuro. Sí. En fin, lo que está claro es que las IAs están aquí para quedarse y son la gran revolución tecnológica que se nos viene encima. Bueno, que ya está aquí, de hecho. Sí, está aquí, es un tema amplísimo del que se ha escrito y se está escribiendo mucho, que para mí es muy nuevo y del que la verdad es que me ha resultado muy apasionante. Y estoy leyendo mucho sobre esto, desde, pues bueno, tanto lo que dicen los físicos como lo que dicen los antropólogos, porque creo que es muy guay y es imposible de abarcar así en un ratito. Pero bueno, quería hablar un poco de la singularidad y del futuro que nos prometieron, que ahora sí parece ser más presente que nunca. Es muy interesante, has tocado varios palos muy interesantes. Hay una cosa que nos pasa a los seres humanos, supongo que por pura naturaleza, que es que lo humanizamos todo. Nosotros humanizamos a nuestros animales, aunque lo merecen ser humanizados y merecen que los amemos con locura. No podemos evitar darles emociones humanas. O sea, cuando yo veo a mi gato, enseguida pienso que está pensando estaba pensando en eso. Claro. O sea, tiene hambre, tiene sueño y tiene algunas cosas. Tiene emociones, sí, pero no las mismas que tú te crees. Y nos pasa con la inteligencia artificial, que es que automáticamente, en cuanto hablamos con el ChatGPT le saludamos. No podemos evitar saludarle, decirle hola. ¿Cómo están los máquinas? No le decimos cómo están los máquinas, pero sí que le decimos... A ver, pues a lo mejor es lo que deberías decirle, ¿no? Claro, a una inteligencia artificial. Sí. Igual es una clave, es la clave, ¿no? ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Y luego ya, pues... Obviamente, como tú bien has introducido, no tenemos ni puñetera idea de cómo va a ser el futuro y está todo muy en el aire. Podemos inferir cómo va a evolucionar todo este tema, pero es que, claro, como evoluciona tan rápido y nosotros vivimos 100 años... un poquito menos, pero vivimos mucho tiempo, no cambiamos tan rápido. Yo conozco muchas personas que no van a tocar el tema del ChatGPT nunca. Claro. Y tienen 30 años. Bueno, igual sí, con 30 años sí, pero entiéndeme. Yo tengo que decir que he querido hacer la prueba con el ChatGPT de pedirle que me escribiera la sección. Yo también he probado. Pero, sí. O sea, porque quería, si me la escribo, como hacer la meta movida, pero no me ha parecido tampoco la gran cosa. No, aún está. Lo he escrito yo, verde. O sea, cero...
No quiero ni media duda. Hay una serie de animación súper interesante, súper famosa, te sonará, Ghost in the Shell, que habla mucho de este tema de la inteligencia, no solo inteligencia artificial, sino va más allá, ¿no? Desde de la realidad, qué nos hace humanos, qué le da valor a una existencia. Es decir, ¿van a ser unos iguales? ¿Las inteligencias artificiales van a ser unos iguales? ¿Vamos a vivir horizontalmente claro, con ellos? Me raya mucho esto. Pero esta serie de animación a la cual son como 2 películas y una serie de animación a la cual recomiendo muchísimo, habla de cómo dónde acaba la existencia de un ser consciente. ¿Dónde? Con el cuerpo físico, porque te plantea esta serie, por ejemplo, te plantea que un ser humano, gracias a... Tú puedes construir un cuerpo humano sintético de la nada y descargar tu psique, la puedes descargar en un ser totalmente artificial. Uh-huh. Entonces, dejas de ser humano cuando tu conciencia está en un ordenador, por ejemplo. Este tema es muy interesante porque hay todo un debate en la antropología del cuerpo sobre si habitamos un cuerpo o sobre si somos un cuerpo. Efectivamente. Entonces, hay algunos transhumanistas que defienden que todas las células del cuerpo se renuevan cada 7 años. Ajá. Por lo tanto, ni siquiera ese cuerpo nos es tan nuestro como creemos. O sea, como que el propio cuerpo está en una constante evolución. Además, es evidente, ¿no? Que el propio cuerpo está en una constante evolución. Nuestro cuerpo no es... de hecho, a veces nos crea conflicto nuestra propia imagen porque hemos construido nuestra imagen física en una edad muy concreta y con el paso del tiempo nos cuesta aceptar nuestra apariencia envejecida porque nuestra autoimagen es la de un cuerpo anterior. Pero el caso es que nuestros cuerpos no son algo estanco, no son... Tenemos una imagen del cuerpo muy reificada cuando el cuerpo no es. Exacto. El cuerpo está en continuo movimiento. Entonces los transhumanistas lo que defienden es que no hay por qué negarse a trascender el cuerpo, a trascender lo biológico, incorporar lo tecnológico en el cuerpo y vivir el cuerpo como algo que no nos tiene que identificar por el mero hecho de mantenerlo. De hecho, la modificación corporal es algo que está presente en todas las culturas, ¿no? Entonces, los piercings sí, el maquillaje sí, los tatuajes sí, los implantes sí, o sea, ya tenemos cosas transhumanas, es decir, ya la gente lleva marcapasos, prótesis, ¿no? O sea, es como si lo necesitas para vivir una vida que entendemos normal, si lo necesitas para llegar ahí, lo entendemos. Sí. Claro, pero para trascender lo que entendemos como vida humana, ya se abre ese debate, pero luego es verdad que está claro que todos los avances tecnológicos y todo este futuro transhumano o posthumano sí va a estar atravesado por las mismas lógicas, por las mismas hegemonías. O sea, es como que está claro que no podemos eliminar lo tecnológico ya, pero tampoco podemos permitir, o sea, tampoco podemos quitarle el debate de lo cultural a lo tecnológico y de lo social a lo tecnológico. ¿Cómo se resuelve esto? A mí me duele la cabeza de pensar todo el día en esto. Porque al final es como, no podemos pensar en inteligencias que trascienden nuestra inteligencia desde nuestra inteligencia. Claro. Con lo cual, yo qué sé. O sea, mi resumen es, no lo sé. Yo no lo puedo saber. Yo tengo tranquilidad, yo estoy convencido que Skynet no puede existir, jamás puede existir, por una sencilla razón y es, no aporta nada. Claro, he leído algo muy interesante que decía que, no sé en qué artículo lo he leído porque hoy pues me he comido 19 artículos de esto, pero he leído algo súper interesante que decía que las mentes más inteligentes humanas cooperan. Claro. Es decir, los grandes avances científicos no son individuales. Aunque haya competencias, todos tenemos claro que los grandes avances se dan en comunidad. Entonces, si una inteligencia artificial es mucho más inteligente que nosotros y coexisten diferentes inteligencias artificiales, no van a competir. Claro, y mucho menos con los humanos que somos inferiores. Se va a cooperar para alcanzar el bien común. Entonces hay como una visión bastante optimista. Por eso las máquinas están guay. Las máquinas van a estar tranquilos y van a estar de puta madre porque no son... O sea, porque todo lo que implica avances casi siempre se ha hecho en cooperación. Bueno, la Guerra Fría es otro tema del que no vamos a... Aquí podríamos decir que quizá en ese momento... O sea, como que no. Porque también de la competitividad, o sea, los grandes avances, por ejemplo, aeroespaciales, no han venido... O sea, han venido un poco de la competitividad. Yeah.
Entonces hay mucho debate con esto. Desde Claro. las ciencias sociales no estoy viendo que haya... Te digo, no soy ninguna experta, llevo 2 días leyendo sobre esto, pero no parece que haya un quórum, pero hay gente que opina que lo que tú dices, ¿no? Que Skynet no podría existir, que no tiene sentido. Sin embargo, volvemos a lo de antes. Si las inteligencias artificiales están entrenadas por humanos, Claro. ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que sean igual de gilipollas que nosotros. Claro. Yo de verdad tengo la esperanza, y con esto acabo mi comentario. Se está hablando mucho de cómo las IAs están afectando a los creadores, cómo están afectando a los puestos de trabajo, a los empleados, y nadie está hablando de su verdadera función, que sería muy interesante, que es que dirigieran ellos. Es decir, Esto lo he pensado. que Lo he ocuparan los pensado. puestos de responsabilidad y todos los puestos que cuestan millones y millones y millones de Es euros. que no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, porque esto lo he pensado, ¿no? De si estas inteligencias, además, no están como empañadas por la emoción Ujú. y por lo subjetivo inherente a la mente humana, Ujú. claro, pues que ya está, que dirijan ellos el planeta. Claro. Pero es que no creo que no estén atravesadas por lo humano. Es que las inteligencias artificiales las están creando ¿quién? Las grandes multinacionales. Entonces, ¿tú crees que van a ser puras? No lo creo. ¿Tú crees que No, el claro que capitalismo no. va a estar fuera de ellas? No Claro, lo pero creo. sí que creo que si una IA evoluciona, como es lo que se habla y se dice que la IA evoluciona, da igual que tú la programes, sino que Sí, llega no, un claro. momento en que se modificará a sí misma. Si esto pasa... No, claro que pasa, su Claro. lógica es esa. Entonces llegará a la conclusión de que ¿es interesante acabar con los humanos? No. ¿Es interesante decidir por ellos porque somos más inteligentes las IAs? Sí. Pues vamos a tirar. Y toda Claro, la pero gente esto que también esté plantea un al mando futuro fuera- distópico en el que haya una dictadura Sí. robótica. Sí. Ahí sí que te... Claro, lo- si la IA... A mí lo que me interesa, porque yo esto no lo sé, Pero todo honestamente. óptimamente llevado. No, yo esto no lo sé, entonces yo voy a seguir investigando. A mí me interesa mucho como antropóloga el tema de lo cultural y de lo ético. Sí. Entonces, las IAs son capaces de desarrollar una ética, es decir, la ética, la moral, pues eso, ¿no? No sé cómo decirlo, la emoción, lo subjetivo. Todo eso está... Cuando hablamos de inteligencia, ¿de qué hablamos? Porque Sí. ya sabemos que hay muchas ya. inteligencias y aunque tradicionalmente la inteligencia se ha asociado a la ciencia positiva y al pensamiento científico, a día de hoy sabemos que la inteligencia emocional existe y que además hay un sinfín de saberes y Sí. de inteligencias. Entonces, estas IAs van a tener ética. Claro. Pues no O sea, sé, van a pero decir, sab- subyugar a los humanos está mal porque sufren. Claro. O no, son capaces Claro. de empatizar. Pero viendo la ética de Elon Musk o de Juan Roch, pues Claro, pero es igual que Elon Musk dices- es el que está creando, el que está poniendo, bueno, no lo sé, esto me lo estoy inventando, pero si no es él, será otro como él. Son los que están financiando la creación de estas IAs. Pero yo ahora mismo me la juego a una IA futura que pueda evolucionar a algo muy raro, a Elon Musk. Ya, yo no lo sé, yo tengo mis dudas. Voy a seguir leyendo y voy a seguir hablando con Pepe, que sabe mucho de esto. A ver, y es muy fácil para mí decir estas cosas, pero sí, lo opino. seguiremos hablando de esto. Venga. Llegamos al final una vez más, Una Marcos, vez más, y sí, llegamos sí. una vez más sin nuevos Patreons. Estamos atravesando una verdadera crisis, Una crisis. una Una burbuja crisis inversa. en toda su esplendor. Sí, así es. Así que, por favor, que alguien rompa el hielo. Que alguien rompa- se anime, va. Que alguien se anime. Bueno, nos vamos a despedir con una banda que he descubierto hace poco que se llama Menta, que han Menta. sacado un disco, bueno, Suena el bien. año pasado, que se llama Un Momento Extraño. Ujú. Y tienen un tema que me gusta mucho que se llama Fatal Gracias. Me gusta. Me gusta. sí, Así sí, que sí, con sí. Fatal Gracias de Menta nos despedimos hasta la semana que viene. Que será, que será que habrá, más. que habrá más y... Y bueno, da igual. déjalo así. Ah, va. Tanca la puerta.